Estimados participantes, muy buenas tardes. Les saluda Luis Cortés, gestor académico de la Escuela Nacional de Indecopi. Recordemos que es importante su ingreso puntual y su permanencia total en la videoconferencia. Es importante que su usuario nos brinde su nombre y apellido para el registro de asistencia automatizado. Este registrará su ingreso y salida. La participación a través del chat enriquece nuestro aprendizaje. Asimismo, es importante cumplir con las normas de convivencia estipuladas en nuestro reglamento. Al finalizar la videoconferencia, dejaremos en el chat una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, informo que en breves momentos iniciaremos la videoconferencia de hoy. Muchas gracias por su atención. Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes para poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Protección al consumidor en el sector inmobiliario. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia que está dirigida a la ciudadanía en general, la Escuela del Indecopi busca profundizar en el conocimiento de los principales aspectos jurídicos a considerar para la adquisición de productos y servicios inmobiliarios, así como el análisis de los principales incumplimientos a la normativa de protección al consumidor que se viene reflejando en este sector, conforme a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa emitida por el Indecopi. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señora María Graciela Rejas, quien es abogada graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y conciliadora extrajudicial acreditada ante el Ministerio de Justicia. Cuenta con conocimientos y experiencia en derecho de la competencia, con énfasis en protección al consumidor, y ha desempeñado desde el año 2000 diversas funciones en las áreas del Indecopi, tales como el Servicio de Atención al Ciudadano, la Comisión de Protección al Consumidor de la sede central, la Comisión de Protección al Consumidor de la sede Lima Norte y el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor de la sede Lima Norte. Ella se desempeña actualmente como jefa del órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor número 3 del Indecopi. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi total gratitud por su interés y puntualidad. Les doy la bienvenida a esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, María Graciela. Buenas tardes, Mabel. Muchísimas gracias por el pase. Gracias a la escuela por permitirme tener este espacio y evidentemente la gratitud compartida con quienes están participando en esta ocasión justamente de la ponencia. Vamos a tratar de que esto sea no solo un monólogo, sino porque al final va a haber la posibilidad de realizar consultas, pero la idea es adentrarnos un poco, como bien lo mencionaste, en toda la temática
relacionada a la protección del consumidor en los servicios inmobiliarios, un tema tan importante, tan trascendente, creería yo, en la vida de cualquier ciudadano. Y es que, como veremos a lo largo del pequeño taller que hemos preparado para ustedes, justamente la decisión de poder adquirir un departamento es bastante importante en la vida de cualquier persona, ¿no? Y finalmente todos terminamos siendo consumidores, desde que compramos lo más pequeño que se nos puede ocurrir hasta la más grande inversión, que sería pues un inmueble. Así que comencemos con la ponencia. Si me permites, compartiré la pantalla. Muy bien. Como se mencionó, el taller tiene la denominación el día de hoy, la protección al consumidor en el sector inmobiliario. Y como bien lo mencionaba, este tema, aparte de ser un tema que veo ya desde hace varios años por el tiempo que se me ha permitido pertenecer a la institución y trabajar en estas materias, me parece bastante interesante, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, la decisión de adquirir un inmueble es trascendental en la vida de cualquier persona, ¿no? Porque generalmente, y creo que se aplica quizás para los casos de muchos de quienes estamos en este momento, en este espacio compartiendo, significa la inversión de muchos años, ¿no? Quizás una inversión personal, compartida con alguien más o con algunas personas más, pero que finalmente involucra un despliegue de patrimonio bastante importante, ¿no? Y entonces, antes de comenzar un poco con la temática específica, lo que sí quisiera, y creo que es un poco el afán nuestro también como institución, es llamar siempre a la reflexión respecto a nuestro papel como ciudadanos o consumidores en este tipo de situaciones o en cualquier otra que se nos presente en la vida diaria, ¿no? Siempre es importante, en primer lugar, y en eso creo que todos estaremos de acuerdo, conocer nuestros derechos, que tienen como contrapartida obligaciones, evidentemente, de la otra parte, ¿no? Del denominado proveedor. Pero además de ello, de conocerlos y ejercerlos, evidentemente, si ocurre alguna situación importante, también es necesario que entendamos que la función del Indecopi es una función que debiera desarrollarse como última ratio. ¿A qué me refiero con ello? Que siempre lo importante para nosotros será no solamente aquello que me comparte el proveedor, que definitivamente forma parte de sus obligaciones, sino aquello que yo también, como una persona que necesita un determinado bien o un determinado servicio, desee saber. En ese sentido, es importante despertar en todos nosotros como consumidores la curiosidad, el deseo de conocer más allá de lo que se imponga en una publicidad, en un documento, conocer más allá de ello qué es lo que involucra así la contratación de un determinado bien, sobre todo, y hago este reparo en el tema de servicios inmobiliarios porque, y aunque suene redundante y quizás lo haga también a lo largo de esta charla, pues definitivamente estamos haciendo una inversión muy importante, quizás la inversión o una de las más grandes de nuestra vida, si no la más grande. Entonces es importante, como les repito, conocer nuestros derechos, conocer los deberes de los proveedores, saber ejercerlos mediante los mecanismos que al final de la charla les compartiremos para que validen aquello que seguramente ya conocen, pero también está el tema de ir más allá de la sola información que se me ponga por delante, ¿no? Y saber que a pesar de haber agotado este deseo de curiosidad mío, preguntando, a pesar de la información que se me haya proporcionado, surge algún inconveniente, recurro al proveedor y es que no me da una solución, es en ese momento en el que debiéramos acudir a la institución para poder hacer valer los derechos que hemos conocido. Bien es cierto que definitivamente no el trabajo es solamente nuestro como ciudadanos o consumidores, sino evidentemente hay un trabajo de la otra parte, del proveedor, en internalizar la importancia que tiene ese consumidor que viene a nosotros, no solamente en el momento mismo en el que se perfecciona la transacción, sino, y allí repararemos más adelante en el tema específico del sector inmobiliario, en el denominado servicio postventa. Es decir, los proveedores deben entender que no todo termina cuando se vendió, por ejemplo, un inmueble, sino que hay obligaciones que van más allá, que van en un tiempo posterior. Yo creo que sí, las partes intervinientes en la relación ponen todo de su parte y despliegan sus mayores esfuerzos, pues podríamos en un futuro, espero no muy lejano, estar hablando de una incidencia menor
de conflictos de consumo. Bueno, quizás para algunos que nos estén escuchando una utopía, pero eso es a lo que nosotros tendemos, ¿no? No solamente con proporcionarles a ustedes a través de estos espacios las herramientas necesarias para conocer sus derechos, sino también haciéndolo con la contraparte para que entonces con los esfuerzos conjuntos pues se logre menor conflictividades. Un anhelo que tenemos como institución y que espero pueda cristalizarse en el curso de los años. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a empezar con el tema específico de la protección al consumidor en el sector inmobiliario. Conforme ha sido un poco señalado en el programa, yo haré, digamos, la culminación de mi exposición alrededor de las 4:10 o 4:15 para dar un espacio para que aquellas consultas que quizás ustedes tengan puedan ser absueltas en la medida de lo posible dentro del tiempo estimado hasta las 4:30. ¿Sí? Muchísimas gracias por su comprensión. Muy bien, vamos a comenzar con unas nociones básicas, un marco normativo general que quizás ustedes ya conozcan, permítame, discúlpame si es que de repente ya lo saben y está siendo reiterativo yo, pero me parece que es importante enmarcar la materia que nosotros vamos a compartir de manera más específica dentro de lo que significa el marco normativo general, ¿no? Entonces vamos a empezar por algo súper sencillo que seguramente todos conocen, y es que, si bien es cierto, lo primero que se nos viene a la mente es que todos somos consumidores desde el inicio de los tiempos, porque desde que se comenzaron, incluso cuando no había moneda, a hacer trueques, cambiar un bien por otro, igual ya había un tráfico, en el buen sentido de la palabra, de bienes y servicios a cambio de una retribución, que es en esencia lo que significa una relación de consumo. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, vamos a establecer en algún momento de la historia un hito que quizás marcó el inicio de una mayor relevancia para el tema de la protección de los consumidores. Porque si bien es cierto, nosotros pensamos en retrospectiva y decimos, sí, pues toda la vida hemos sido consumidores, por lo menos desde que comenzamos con el intercambio de bienes y servicios, hay un momento, como les digo, de la historia en el que esto ya comienza a adquirir relevancia en el ámbito normativo, en el consciente de los ciudadanos, ¿no? Y ubicamos este hito histórico en el año 1962, específicamente el 15 de marzo, si algunos de ustedes recordarán, si es que nos han seguido en alguna otra de las charlas que seguramente dicta la escuela, hemos celebrado hace aproximadamente un mes el Día Mundial del Consumidor, ¿no? Y han habido una serie de charlas y actividades por esta fecha especial, que es un 15 de marzo. Entonces, en aquel año, en 1962, el que era presidente en ese momento de los Estados Unidos de Norteamérica, John Kennedy, señaló ante el Congreso, ¿no?, de su país que una cosa simple que a todos nos parece algo evidente, pero que finalmente, como les digo, caló en el consciente de 15, en ese momento era el Congreso que finalmente decantaría en normativa que estableciese una protección efectiva del consumidor. Y dijo algo tan simple como esto: ser consumidor, por definición, nos incluye a todos, ¿no? Y como les digo, esta parece una verdad de perogrullo, pero es algo simple, pero cierto, ¿no? Nosotros, desde muy tempranas edades, seguramente, comenzamos a establecer relaciones de consumo siendo ciudadanos, o incluso antes si es que somos menores de edad, porque también existen esas posibilidades. Pero en sí la noción de consumidor está estrechamente vinculada a la ley del ciudadano, y como les digo, este aspecto de la historia es importante resaltarlo porque a partir de ese momento nació un mayor interés por la protección al consumidor, y es por eso que se conmemora esa fecha como un icono de lo que significa el derecho mundial del consumidor. Años después, eso sí es cierto, no fue algo inmediato, sino en el año 1985 que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las directrices para la protección de los consumidores, algo mucho más aterrizado en lo que se refiere a la materia, ¿no?, que ya dotaban a los consumidores de reconocimiento en cuanto a sus derechos y una legitimidad internacional, ¿no? Si vamos avanzando en la historia, en el Perú, para ya aterrizar en lo que significa nuestro país, comenzó a esbozarse cierta normativa muy incipiente en la materia de protección al consumidor allá por el año 1983, ¿no? Pero, digamos, la explosión real, la normativa que comenzó a gestarse de manera concreta en el tema, se dio
en la década de los 90, ¿no? En particular con la fundación del Indecopi, que fue en noviembre de 1992. En ese momento comenzó el camino de la legislación, ¿no? Que privilegia la leal y honesta competencia en beneficio de los consumidores, ¿no? El llamado modelo de mercado que fue plasmado en la Constitución de 1993. Y justamente esta norma madre, digamos, nuestra como peruanos, la Carta Magna, establece en el artículo 65 que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, ¿no? Como un tema general y, bueno, despliega luego algunos derechos que obviamente tienen una mayor especificación en una normativa nuestra que les compartiré a continuación. Pero quería un poco ponerlos en contexto o refrescar aquello que seguramente ya conocen respecto a lo que significa la protección al consumidor a nivel mundial y en particular en el Perú. Muy bien, en el año 2010 fue publicada la Ley 29.571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Como les dije, el tema relativo a la normativa en protección al consumidor comenzó a darse a partir del año 92-93 y comenzaron a darse ciertas normas que cubrían varios aspectos de la defensa del consumidor. Sin embargo, en un momento determinado, ¿no? Seguramente quizás algunos o han leído o han escuchado o han visto, un presidente que, dirigiéndose al Congreso en un mensaje de 28 de julio, señaló que se trabajaría en la adopción de un código de protección al consumidor. Y fue justamente a raíz de ese mensaje presidencial que comenzó todo el trabajo de no solamente el Congreso, sino la colectividad y los órganos especializados para poder justamente dar a luz a este bebé que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entró en vigencia a los 30 días calendario, es decir, en octubre de 2010, ¿no? Tenemos más de 12 años de vigencia de esta norma madre que tiene una específica regulación, como lo veremos en unos momentos, en el tema referido al sector inmobiliario. ¿Cuál era un poco la finalidad de que existiese este código que compendiara todas aquellas legislaciones pequeñas que se habían dado en los años previos, ¿no? La finalidad, como siempre, es de que los consumidores accedan a productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y mecanismos efectivos para su protección. De nada vale establecer, obviamente, un listado de derechos y obligaciones si no tienen, digamos, una contrapartida o un refrendo en el efectivo ejercicio de estos, ¿no es cierto? Y lo que se busca, y acá hay un punto bastante interesante, es reducir la asimetría informativa. Quizás lo sabemos, si no se los comparto, qué significa de manera simple la asimetría informativa. Que evidentemente y de manera natural en el mercado, los consumidores tenemos menor acceso a la información y menor conocimiento que los proveedores. Yo creo que eso es algo que se cae de maduro, ¿no es así? Entonces, ¿qué es lo que busca el mecanismo, el sistema de protección al consumidor, que en este caso y desde su nacimiento lidera el Indecopi? Que justamente esa simetría natural que existe en el mercado pueda de alguna manera lograr un equilibrio, un balance, ¿no? Y justamente por eso es que se empodera al consumidor, se le conceden derechos, obligaciones del proveedor que lo que intentan, como les mencionaba, es generar un equilibrio en la balanza, ¿no? En esa asimetría natural existente, porque es evidente que quienes mayor acceso a la información porque se dedican a ello tienen son los proveedores, ¿no? Entonces, lo que se trata es de reducir la asimetría informativa, tal como les he mencionado, corrigiendo, previniendo o eliminando las conductas que afecten sus intereses, ¿no? Unos intereses válidos del consumidor, evidentemente. Y aquí es importante resaltar que no solamente el código es el resultado de sumar las normas pequeñas que hayan podido darse antes del 2010, sino también se dio una simbiosis, una conjunción entre lo normativo y lo jurisprudencial. ¿A qué me refiero con ello? Que a partir de la existencia de la institución y a partir de la existencia de una comisión de protección al consumidor, empezaron a presentarse denuncias, a resolverse estas, y se estableció una jurisprudencia, una manera, un criterio de ver los casos, ¿no? Entonces, justamente en el devenir de los años es que se pudieron ver que había muchos inconvenientes en el sector bancario, en el sector de seguros, en el sector educativo, en el sector de cobranzas de repente,
también en el inmobiliario, y es por eso que ustedes podrán ver que el código tiene diversos apartados que se relacionan con esos aspectos, ¿no? Entonces, porque se veía en el transcurso, digamos, de los años y la jurisprudencia existente a lo largo de ese tiempo, que iban ocasionándose o generándose situaciones tipo, de alguna manera, en las que era concurrente una infracción a los derechos de los consumidores y por lo tanto resultaba o se les hizo necesario a los legisladores de aquel momento de plasmar ello en una norma para que quede completamente refrendado cuáles eran estos derechos, ¿no? Entonces, es importante saber ello, que no solamente el Código de Protección y Defensa del Consumidor es el resultado de las normas sueltas que antes existieron, sino que éstas se conjugaron con la jurisprudencia que comenzó a emitir el INDECOPI desde que existió la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? Y además de establecer estos apartados de derechos y obligaciones, también establece una serie de principios que un poco deben regir al Estado en la defensa de los consumidores, ¿no? Y que obviamente también deben observar los proveedores, y determina también que el INDECOPI es la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que no solamente debe actuar de manera aislada, como si fuera único en el mundo o una sola isla, en el tema de la defensa de los consumidores. Recordemos, como lo dije en un primer momento y como lo dijo el presidente Kennedy, la definición de consumidor está íntimamente relacionada de ciudadano, a la de ciudadano. Entonces, también le importará a un alcalde, ¿no? También le importará a un regulador u otros organismos del aparato estatal el ciudadano que finalmente es un consumidor. Entonces, el sistema de protección al consumidor no solamente está conformado por el INDECOPI, sino por, evidentemente, todos nosotros, pero también todos aquellos órganos del aparato estatal que deben articular sus esfuerzos para brindar una protección integral, ¿no? Y es por ello que se determinó de manera concreta en la norma que existía tal sistema nacional de protección al consumidor, que sería liderado por el INDECOPI, por justamente ese rol inicial de protección al consumidor, y que debe articular los esfuerzos con estas otras instituciones para generar bienestar general. Muy bien, entonces ya hemos refrescado un poco más la memoria respecto a lo que implica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y vamos a ir a qué significa un consumidor inmobiliario. Como lo mencionamos hace un momento, aquello que involucra en esencia la contratación de un bien o de un servicio a cambio de una retribución es lo que la mayoría de nosotros conocemos como una relación de consumo, ¿no? Y una relación de consumo tiene dos partes, ¿no? Tiene un consumidor y un proveedor, que obviamente entran en relación por el interés o la necesidad de adquirir un bien o servicio, y a cambio de ese bien que provee el denunciado o quien vende este bien o servicio, no me refiero a denunciado porque eso lo es solamente cuando vienen aquí al INDECOPI, ¿no? El administrado en general, hay una contraprestación de por medio, ¿no? A favor de esta persona quien me satisfizo una necesidad determinada, ¿no? Entonces vamos a ver en el caso concreto de los servicios inmobiliarios cuál es la noción de consumidor, ¿ok? Como siempre, partiremos de la presunción de que el consumidor se encuentra perjudicado por la simetría informativa, porque como les digo, eso es algo natural que se produce en el mercado, ¿no? Entonces es aquella persona, no solamente natural, como lo veremos a continuación, sino también podría ser eventualmente jurídica, ¿no? Que se ve perjudicada por la simetría informativa frente a un proveedor inmobiliario, ¿no? Entonces puede ser, como les mencioné, una persona natural cuando el inmueble que adquiera no esté destinado a su actividad empresarial o profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que la definición de consumidor en general es aquella en la cual una persona, ¿no?, lo que desea es satisfacer una necesidad específica personal o de su entorno familiar. Por ejemplo, aquello que está destinado a una actividad empresarial o profesional, como por ejemplo una persona, aun cuando sea natural, que desarrolla, por ejemplo, una actividad profesional como la de odontología, en la cual no existe otra posibilidad de brindar el servicio que no sea a través de un lugar, ¿no?, en el cual haya un mobiliario determinado
para poder ejercer la profesión y a donde acudan justamente los clientes, las consumidoras, los consumidores, ¿no? Entonces, cuando este profesional en particular adquiere una unidad inmobiliaria para estrictamente desarrollar su actividad económica, aquella que le genera un ingreso como fruto del ejercicio profesional, no estaremos hablando de un consumidor inmobiliario. Sí lo será como contrapartida aquel que decide la adquisición de un inmueble por un fin que se encuentra relacionado, pues, a la satisfacción de sus necesidades personales. La vivienda, ¿no? El compartir con la familia, ese será el consumidor que será protegido. Como les mencionaba, no solamente las personas naturales están consideradas como consumidores, sino también dentro de la gama de personas jurídicas, los microempresarios, ¿ok? Aquellos que lo único que deben tener es un ingreso por debajo de las 150 UITs anuales, ¿no? Es lo que establece en la normativa sobre el particular en cuanto a las microempresas. Y en el caso de las microempresas serán protegidas cuando aquello que adquieren no forme parte del giro propio del negocio, ¿no? Por ejemplo, existen algunas situaciones en las que, por ejemplo, denuncia o acude a nuestra institución o compra un inmueble una persona jurídica, una MIPE, ¿no? Para destinar ese bien de repente, por ejemplo, para que funcione un hotel. Pero también en el último piso de esa edificación vive con su familia el titular, el gerente, algún representante, o quizás una empresa que nuevamente, y repito, califique como microempresa, pueda de repente tener trabajadores que se mueven en el país desarrollando sus labores y justamente alquila o adquiere inmuebles para que ellos puedan descansar, pernoctar, vivir durante el tiempo que desarrollen sus labores en las regiones, al interior del país, ¿no? Entonces, cuando sea una situación que no esté directa y estrechamente vinculada a la actividad económica, sea de la persona natural o de la jurídica, sea microempresa, estaremos hablando de un consumidor inmobiliario, ¿ok? Como contrapartida tenemos al proveedor, a la parte que nos vende el bien o que pone a nuestra disposición, ¿no? Entonces, en este caso, de igual forma, quien está del otro lado también puede ser una persona natural o jurídica, ¿no? En este caso, sí, evidentemente, no hay, digamos, la misma barrera que en el tema de consumidor, que esta persona jurídica tenga únicamente que ser una microempresa. Nos puede vender el bien cualquier persona jurídica, una microempresa, una pequeña, una mediana, una grande. En realidad allí no está la restricción, sino en el tema de consumidor, y eso por algo no que se le haya ocurrido solamente al Indecopi respecto al consumidor inmobiliario, hay que ser claro, sino por un criterio que se maneja desde hace muchísimos años en lo que respecta al consumidor o la naturaleza del consumidor protegido. ¿Okay? Entonces, cualquier persona natural o jurídica que de manera habitual, y ahí hago el subrayado, pone a disposición de los consumidores unidades inmobiliarias, será considerado un proveedor inmobiliario. ¿Por qué la habitualidad la resalto? Porque, por ejemplo, no podría ser considerado un proveedor inmobiliario aquella persona que por única vez en su vida vende, por ejemplo, su inmueble, ¿no? Si, por ejemplo, llegase el momento, espero que no por una necesidad, sino porque me compré otro bien, que yo decida vender mi inmueble, el que me costó tantos años comprar y terminar de pagar, pues, y lo hago por única vez porque, como les digo, me compré otro bien, o me voy del país, o cualquier otra situación, pero no tengo ninguna intención de ejercer una actividad económica relacionada con ello, pues esa venta única que realice, en esa venta única que realice no seré considerada proveedora inmobiliaria. Evidentemente eso no quiere decir que yo podré saltar los derechos que atañen a la otra parte, solamente que no podrán ser ejercidos a través del Indecopi, sino a través de la vía natural de defensa de los derechos, que es el poder jurisdiccional, ¿no? Porque evidentemente es una relación de naturaleza civil. Entonces, cuando no hay habitualidad, no estamos hablando de un proveedor. ¿Okay? Eso es importante siempre tenerlo en consideración. Así como en el caso del consumidor, debes necesariamente destinar ese bien a un uso personal, familiar o no relacionado intrínsecamente con su negocio, de igual forma el proveedor debe hacerlo de manera habitual o tener una intención de hacerlo de esta forma en el mercado para ser considerado como tal.
Otro aspecto muy importante que creo yo debemos resaltar es que en la venta de una unidad inmobiliaria pueden actuar varios agentes. ¿Ok? Usualmente nosotros nos imaginamos quizás que al ir a comprar un bien de esta naturaleza, pues tenemos un vendedor, ¿no? El vendedor firmó un contrato de compra-venta, yo soy el comprador, un vendedor, y quizás sí pensemos en la posibilidad, porque muchos de nosotros quizás no tengamos la opción de tener el dinero todo junto y tengamos que financiar la adquisición de nuestro inmueble, sí nos hace sentido que puede ingresar en la dinámica, por ejemplo, un banco o una financiera. Pero también nosotros hemos visto, y ello como consecuencia, como les repito, de los casos que a lo largo de los años se han visto, que estos varios agentes pueden ser un constructor y de manera diferenciada un promotor de la obra, ¿no? Un grupo inmobiliario que quizás haga una suerte de aval de toda la obra en su conjunto, la entidad que financia la obra, como les mencionaba, u otro tipo de personajes. Por ahí es que justamente quisiera adentrarme un poco más en aquello que les mencioné en la introducción de ese taller. Qué importante es indagar, es informarnos, es preguntar, es no quedarnos solos con la información que vemos ante nuestros ojos. Y allí, por ejemplo, como lo veremos más adelante, es importante que vayamos a registros públicos, que consultemos los padrones de denuncias para ver cómo ha sido el comportamiento de este proveedor, que leamos bien los documentos que tenemos al frente para ver si es que únicamente nos estamos relacionando con un vendedor y un banco, o también hay un constructor, y hay un promotor, hay un grupo inmobiliario que eventualmente también está asumiendo otras responsabilidades, perdón, en esta dinámica de la relación, ¿no? Entonces, es importante que consideremos que puede haber un espectro amplio de intervinientes en esta relación. Y es también importante que deba quedar claramente señalado en la documentación que nosotros tengamos frente a nuestros ojos el alcance de las responsabilidades de cada uno de estos actores frente a los consumidores, ¿no? Quizás el promotor solamente sea ellos, sea alguien que publicita la obra inmobiliaria, que brinda información más detallada a los consumidores, pero que finalmente no es el dueño del terreno, no es el dueño de la construcción, no se encarga de la construcción y por lo tanto su responsabilidad se encuentra limitada. Podríamos pensarlo así, pero sería importante que eso esté claramente señalado, porque nos hemos dado también, digamos, la sorpresa de ver en algunos contratos que esa diferencia de responsabilidades no está y se nombra indistintamente a una, dos o tres empresas como constructores o promotores sin que se sepa exactamente cuál es el alcance de la responsabilidad de cada cual y finalmente se les termina responsabilizando a todos, ¿no? Cuando no hay esta disquisición de responsabilidades. Por eso es importante que nosotros como consumidores la sepamos y que también, si es que por ahí hay algún proveedor que es natural que pueda estarlo también o quien asesore a uno de estos proveedores inmobiliarios, que también sepan que es importante señalar de manera expresa cuál es el alcance de tales responsabilidades para que en el caso esperemos negado de llegar a un proceso, a un procedimiento administrativo en el Indecopi, pues se sepa exactamente hasta dónde responde cada uno de estos intervinientes. ¿Ok? Nosotros hablábamos que como fruto de toda esta conjunción entre la normativa y la jurisprudencia, pues se habían armado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor diversos apartados, ¿no? Relacionados a productos o servicios que son bastante importantes en el mercado, ¿no? Y sin duda alguna, pues existe también un apartado en lo que se refiere al sector inmobiliario, ¿no? Hay una regulación general en el código que refiere a los derechos que en general tienen los consumidores, que son los que seguramente hemos escuchado en otros momentos, que son el derecho a la información esencial en una materia como esta, ¿no? El deber de idoneidad, no sé si todos sepamos, seguramente que sí, qué significa la idoneidad, ¿no? Es la correspondencia entre aquello que se me ofrece y aquello que efectivamente yo recibo, ¿no? Entonces, lo idóneo es que aquello que se me ha plasmado en un contrato, pues sea lo que yo realmente vea ante mis ojos cuando, por ejemplo, si es que compro un inmueble en planos, vea cuando ya se encuentre este terminado, ¿no? Que se cumplan cada una
de las características o especificaciones de medidas, linderos, acabados, áreas comunes, todo aquello que se señala en la documentación que yo lo vea plasmado en la realidad. Cuando existe esa correspondencia estaremos hablando de que un bien o servicio es idóneo, ¿no? También existe una regulación general respecto a lo que son las cláusulas abusivas, ¿no? Hay contratos en los cuales no existe una participación activa de nosotros como consumidores, que son, y lo digo en términos sumamente sencillos, pero no quiero que le demos una connotación negativa, pero contratos que se nos imponen de alguna manera, ¿no? Es decir, son contratos tipo en los cuales uno tiene que adherirse simplemente, ¿no? Entonces existe también una protección específica frente a cláusulas que aun cuando hayan sido puestas por el proveedor porque no han sido negociadas con nosotros, eventualmente generen una desventaja tal que deban ser proscritas, que deban ser declaradas nulas, ¿no? Existe también una protección contra los métodos abusivos de cobranza, si yo adquiero, por ejemplo, el inmueble a plazos o con un crédito directo con la inmobiliaria y no pago por alguna circunstancia, pues evidentemente sí el proveedor estará en condiciones de poder iniciar las acciones franqueadas por la ley para generar el cobro de esa creencia, pero existen situaciones que no están permitidas, ¿no? Y que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en los medios o sabemos porque hemos leído quizás también la normativa general de protección al consumidor, ¿no? Como por ejemplo que se publiquen nóminas de deudores en centrales de riesgos específicas, ¿no? O por ejemplo el hecho de que estén llamando a horas inadecuadas, en horarios inadecuados, ¿no? O que llamen a mis familiares para cobrarles mi deuda cuando ellos nada tienen que ver. Entonces, todas esas afectaciones están involucradas dentro de lo que son los métodos abusivos de cobranza, ¿no? Los métodos comerciales coercitivos también, es decir, que me impongan, por ejemplo, un cambio en el contrato que yo haya suscrito sin que se haya pedido mi autorización. Todos esos derechos están contemplados dentro de lo que significa una protección general que está establecida en el código, ¿ok? Pero también tenemos una regulación específica, que es la que les mencionaba, ¿no? Y está en el capítulo cuarto del título cuarto del código, y que va entre los artículos 76 a 80 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y dice exactamente la protección al consumidor en productos o servicios específicos, y en este caso, en estos artículos, los inmobiliarios, ¿no? Y algo que es muy importante y que, disculpen que siempre traiga a colación aquello que les he mencionado en momentos anteriores, ¿no? Pero es que todo se concatena finalmente. Como les mencionaba, no es importante consumidor solo hasta el momento en el que se le entregó la unidad inmobiliaria, aterrizando en nuestra materia, sino que existe un servicio que va más allá, el servicio denominado postventa. Y el Código de Protección y Defensa del Consumidor cubre también este aspecto de la relación. No terminan los derechos del consumidor ni las obligaciones del proveedor con la entrega del inmueble, sino que hay obligaciones posteriores que deben cumplirse y también están señaladas en este apartado específico, así como una etapa preliminar, que es todo aquello que debe ponerse a mi disposición como consumidor cuando tome la decisión de adquirir un inmueble. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una protección que cubre tanto la etapa preliminar del establecimiento de la relación como la propia relación inmobiliaria constituida por la firma del contrato de compraventa y la entrega del bien, así como finalmente el servicio denominado de postventa. Todo ese aspecto está cubierto por la regulación específica en materia inmobiliaria. Vamos a conocer ahora cuál es esa información mínima, y estamos hablando aquí entonces de la etapa preliminar, ¿no es cierto?, de la relación de consumo que debe darse en este proceso de compra, ¿no? Vital, elemental, necesario es conocer con quién nos estamos relacionando. Tenemos que identificarlo plenamente. Entonces, uno de los aspectos que debe mínimamente, ojo, y estoy subrayando mínima porque no quiere decir que sea toda la información a la que yo tenga que acceder, sino que es la mínima indispensable que debe poner a mi disposición el proveedor, y allí puede entrar a tallar el deseo mío de querer inquirir, de tener esa curiosidad natural de la que les hablaba al inicio de esta charla, ¿no? Pero lo mínimo que debe decírseme es quién es el proveedor inmobiliario. Y si son varios los que intervienen en la relación, como les mencioné hace un momento, que usualmente sucede, debe tenerse claro el alcance de las responsabilidades de cada uno. Eso se señala taxativamente en el código, ¿okay? También es importante conocer los antecedentes de este proveedor inmobiliario. Existe por parte del Ministerio de Vivienda, de Construcción y Vivienda,
una central de información de promotores inmobiliarios y o empresas constructoras de unidades inmobiliarias donde podemos encontrar nosotros información de si están inscritas en dicha central estas empresas o esta empresa con la cual me interesa relacionarme o con quien yo pretendo adquirir un inmueble, ¿no? También está, y ya eso por cuenta del Indecopi, un portal de mira a quién le compras, ¿no? En nuestra web pues, nosotros podemos encontrar información respecto de un determinado proveedor. Si nosotros queremos conseguir información de la inmobiliaria X, podremos ingresar a la web y consignar la denominación de la empresa y poder verificar si es que ha tenido algún procedimiento, si es que ha sido sancionada, qué ha pasado con esa empresa a lo largo de los años, por lo menos en lo que tenga que ver con el Indecopi, ¿no? Y tenemos también, seguramente algunos de ustedes conocen, un registro de infracciones y sanciones. ¿Qué sucede? Cuando los consumidores agotaron todas las posibilidades de contacto directo con el proveedor y deciden interponer una denuncia en el Indecopi, se genera un procedimiento sancionado. Y como consecuencia de este, si es que se determina que efectivamente se vulneró el derecho del consumidor, pues se impondrá una sanción, como ustedes saben, ¿no? Una sanción que puede ir desde una amonestación o hasta una multa pecuniaria de 200 UIT, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se determina que hay esta infracción, se sanciona al proveedor, se le ordena una medida correctiva que deba cumplir a favor del consumidor, que va en relación a lo que pretende el consumidor o a la razón por la cual interpuso la denuncia. Se ordenará también la devolución de la tasa administrativa que pagó o la devolución de los honorarios en los que eventualmente haya incurrido para justamente tener una asesoría para el procedimiento, y también se registrará el nombre de esta empresa en el denominado registro de infracciones que maneja la institución, ¿no? Cuando ya la resolución que nosotros hayamos emitido quede firme, es decir, o no haya sido impugnada o habiendo sido impugnada haya sido confirmada por una instancia superior. Cuando sucede esto, se inscribe el nombre de la empresa. Entonces, cuando nosotros accedemos a través del portal web al registro de infracciones y sanciones, podemos también consignar la denominación de la empresa y verificar si tuvo una sanción, si no la tuvo, cuál fue, cuándo fue y por qué motivo, ¿no? Además de que existe también una obligación de nosotros como institución de publicar nuestras resoluciones, ¿no? Entonces, también está para acceder, digamos, al contenido de estas y conozcan ustedes con mayor precisión los criterios, está este registro de infracciones, está el portal. Mira, ¿a quién le compras para poder tener esa información a la mano? ¿Ok? Y no, como les mencionaba, esperar a que haya un problema para recién indagarlo, sino desde el inicio mismo de la relación. Ah, tú me dices que eres tal empresa, perfecto. Yo voy a ir a verificar si tú existes, si estás inscrito en la central del ministerio, si has tenido sanciones en el Indecopi, si has sido denunciado alguna vez y miro el portal, mira a quién le compras, pero de repente no se declaró fundada ninguna denuncia. No sé, voy a verificar, voy a indagar a ver qué sucede contigo, empresa. Entonces, esa es la labor nuestra también de concientización al consumidor para que también enfrente el ejercicio de sus derechos de esta manera activa. ¿Okay? Entonces, además de la información sobre la identificación del proveedor o proveedores inmobiliarios, los antecedentes de ese también será importante que identifiquen al bien, evidentemente, y nos indiquen sus características generales y específicas, ¿no? O sea, tenemos que tener una ubicación exacta del bien, ¿no? Tenemos que saber su perímetro, sus linderos, su área, ¿no? Si se trata de una propiedad horizontal, cuál es el porcentaje de las áreas comunes, dónde se encuentra ubicado dentro de esa copropiedad también mi bien en particular o el que yo pretendo adquirir, y ya adentrándonos a las características especiales del inmueble, ¿no? ¿Cuál es el área del inmueble? ¿Cuál es la distribución? ¿Cuáles son, por ejemplo, los acabados que se le van a poner? ¿Cuál es el material del cual está hecho? Porque eventualmente me pueden ofrecer y estar puesto ahí, por ejemplo, puertas de cedro, de caoba, de pino, no lo sé, y finalmente se me entregan unas puertas contraplacadas, de triple o machimbradas, que son una mezcla de maderas que en realidad no cumplen con el ofrecimiento. Entonces es importante que eso esté específicamente detallado en
el documento que se ponga ante mis ojos, incluso antes de poder suscribir el contrato, ¿no? Y este aspecto, el último que voy a mencionar en esta etapa preliminar, pero que se va a seguir nombrando en el código, no solamente en esta etapa, sino en la propia concreción de la relación de consumo o incluso en la etapa de postventa, será la siguiente, ¿no? El establecimiento y la información sobre los canales para la atención de quejas y reclamos que maneje la organización, la empresa, el proveedor inmobiliario. Es fundamental que las empresas que por lo menos se dediquen a este rubro, que debieran serlo todas, ¿no? Las empresas que ponen a nuestra disposición bienes y servicios, pero ya que estamos hablando específicamente de esta materia, lo que sí se señala de manera expresa es que deben contar con canales para la atención de quejas y o reclamos y no solamente contar con ellos, no solamente ponerlos a disposición del consumidor, sino informarlos. En esta información previa a la compra del bien, deben decirme, por si acaso, si ocurre algún inconveniente, yo tengo este canal para la atención de quejas, este correo, este teléfono, mi libro de reclamaciones, bueno, que ese sí es una obligación de tenerlo de todos los proveedores, ¿no? Que se dediquen a la venta en establecimientos físicos o virtuales de bienes o servicios, ¿no? Entonces, es importante que eso se informe de manera previa. Todo esto, como les digo, que les he mencionado, es la información mínima con la que debe contar el consumidor al momento de estar revisando sus opciones para poder adquirir un inmueble. Ahora ya estamos, digamos, en la concreción de la relación, ¿no? Entonces ya averigüé todas las características que les he mencionado previamente. Entonces, ¿qué es lo que debiera tener como información mínima el documento que yo voy a suscribir? ¿No? Porque finalmente la concreción de la relación se da con la firma de un contrato de compra. Entonces, ¿cuál es la información mínima que debe contener el documento? ¿Okay? Diferenciémosla de la información mínima que se debe poner a mi disposición de manera previa a la contratación de esta, que debe contener el contrato que yo voy a suscribir. ¿Okay? Evidentemente tienen que identificarse las partes contratantes, yo, la persona con la cual estoy adquiriendo, o las personas, todas claramente identificadas. La otra parte también, como les digo, si es que está interviniendo un promotor, un constructor, con el alcance de las responsabilidades de cada cual, ¿no? Nuevamente, se debe de identificar expresamente el inmueble, el área, la partida registral, la partida matriz, y nosotros, y eso es un plus que les menciono, no solamente debemos quedarnos con aquello que dice el documento, sino me dicen la partida registral 1, 2, 3. Entonces yo voy a registros públicos, nadie me exige esto, ¿ok? Pero es importante que yo trate de tener toda la información o de validar toda la información a mi alcance para saber que mi decisión será la correcta. Yo voy a registros públicos y verifico si realmente este inmueble está inscrito en esta partida registral y tiene las medidas que me están señalando. Entonces, esa es mi labor de verificación, ¿no? También se debe establecer en el contrato de compraventa cuáles son las áreas exclusivas y comunes, ¿no? Es bastante común, digámoslo así, que adquiramos bienes en copropiedad, como los mencionaba, ¿no? En edificaciones, en condominios, no existe obviamente ningún límite para la adquisición de bienes completos, como casas. Quien pueda lo hace, no hay ningún problema. Es la misma dinámica, pero en el caso de copropiedad, que digamos es el 80% de los casos que generalmente se denuncian en el Indecopi, entonces hay esta situación de áreas comunes y por lo tanto es importante que el contrato de compraventa consigne tal información, ¿no? En el caso de la compra de una casa, por ejemplo, sí será suficiente con evidentemente consignar cuál es el área específica de la casa o del terreno que yo estoy adquiriendo, si es que no lo voy a compartir con ninguna persona más, ¿no? Y como les mencionaba anteriormente, y debe también estar plasmado en el documento, deben señalarse cuáles son las características relevantes, ¿no? Tales como distribución, metraje del departamento, del bien que yo estoy adquiriendo, así como los acabados que se me ofrecen, ¿no? Es importante ello, ¿no? Si se me ofrece, por ejemplo, una mampara de vidrio templado, ¿no? Y finalmente, y a veces ha ocurrido que yo adquiero una unidad inmobiliaria y luego esa mampara se rompe, pone en riesgo quizás a mis hijos o a alguna otra persona que se haya
posado sobre la mampara y se identifica que no era del material que se ofreció, pues estaremos ante un inconveniente que debe asumir el proveedor. Entonces es importante que se consigne incluso el material del cual están hechos los acabados. Ese nivel de especificación es importante que exista. ¿Okay? De manera necesaria también debe señalarse cuál es el precio de venta, ¿no? Cuál es la forma de pago, si es a través de un crédito directo que nos proporcione la inmobiliaria, o es a través de un crédito hipotecario que nos facilite, o si es una conjunción entre un bono de vivienda, ¿no? Y una parte de crédito también hipotecario. Todas esas especificaciones deben también estar señaladas en el contrato, ¿no? Y también es importante que se señalen penalidades. ¿Qué significa esto? Que se señala cuál es el plazo de entrega de un bien, ¿no? Si es que no es un bien aún terminado, ¿no? Si es que es un bien en planos o que está en construcción, debe señalarse un plazo de entrega, evidentemente, ¿no? Y si ocurre que no hay un cumplimiento por parte del proveedor de este plazo específicamente señalado, lo que se generan son penalidades a favor del consumidor. Es decir, generalmente se señala un monto diario que se va a devengar en tanto demore la entrega de un bien, ¿no? Que puede ser de 20 soles, 30 soles, 50 soles, lo que determine cada contrato, pero tiene que estar señalado. En el caso eventual, esperemos, o debería esperarse que negado, que se incumpla con la fecha, porque si se supone que se establece una fecha es porque por el mayor conocimiento que tiene un proveedor puede y está en condiciones de ofrecerla, ¿no? No se cumple este plazo, pues entonces debe consignar cuánto le va a abonar a ese consumidor por cada día que no le está entregando el bien, porque generalmente sucede que los consumidores, cuando están en esta dinámica de compra de un inmueble, pues usualmente están alquilando otro bien, ¿no? Y están a expensas de que se produzca la entrega en el tiempo adecuado para dejar de pagar el alquiler. Si se produce una prórroga que no sea válida, que no esté señalada expresamente en el contrato, ¿no? Que no esté validada, pues entonces debería generarse una penalidad a favor del consumidor para de alguna manera minimizar ese perjuicio que se está generando por la demora en la entrega. ¿Ok? Y nuevamente aterrizamos en lo que significa los mecanismos de solución de controversias. Así como les mencioné, que en la etapa preliminar de la relación de consumo tiene que señalarse cuáles son los canales de atención y quejas que se ponen a disposición de los consumidores, pues igualmente en el contrato mismo de compraventa deben señalarse cuáles son los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Debe señalarse expresamente en caso ocurra un inconveniente, podrá acudirse a tal instancia, ¿no? Sin perjuicio, claro está, de que aun cuando no lo diga el contrato, saben los consumidores que pueden acudir al Indecopi para poder hacer valer sus derechos frente a un proveedor inmobiliario. ¿Okay? Entonces, esta información que acabamos nosotros de compartir es aquella que mínimamente, nuevamente subrayo la palabra mínima, debe contener el contrato de compraventa. Ya estamos en la concreción misma del contrato de consumo, ¿no? Luego, evidentemente yendo en orden, en el orden en que suceden las cosas, lo que ocurre luego de firmado el contrato de compraventa y esperemos cumplido el tiempo señalado en este, es que se entregue el inmueble, ¿no? Entonces, el día en que se entrega, pues evidentemente acudimos a la obra, verificamos que efectivamente aquello que se plasmó en el contrato se cumpla en la vida real, ¿no? Y generalmente se firma una constancia, un documento que da cuenta de que he recibido el bien a conformidad, ¿no? Y evidentemente nuestra base para nosotros decir sí, estoy conforme, es lo que me ofrecieron, es lo que está estipulado contractualmente. Por ello, la importancia de que toda esta información mínima esté considerada en el contrato, porque si, por ejemplo, se olvidan de señalar cuál es el material específico de la grifería que instalarían en la cocina que me están entregando, y luego hacemos un uso del bien regular, pero la cañería sufre desperfectos, no se señaló bien si era una marca u otra, nosotros teníamos una expectativa de que sea una marca y no se cumplió. Si eso no está específicamente señalado en el contrato, pues no tendremos muchas posibilidades de reclamar, ¿no? Entonces, por ello, nuevamente recalco lo importante que es que todo eso esté
expresamente y específicamente señalado en el contrato. Ahora, puede suceder que luego de la verificación que yo hago contrato en mano con aquello que se me está pretendiendo entregar, pues yo tenga algunas observaciones, ¿no? No me encuentre de acuerdo con algunos de los aspectos. Entonces, yo tengo derecho, efectivamente, a expresar mi desaprobación. Y para eso justamente estarán y se pondrán en ejecución los mecanismos de atención, de quejas, de reclamos que debió informarme el proveedor, que debió señalarse en el contrato de compraventa para yo manifestar mi desaprobación, ¿no? Y exigir o solicitar pues que haya una reparación, por ejemplo, que si por ejemplo me están poniendo una grifería que no era la que se me ofreció, que pongan la que me ofrecieron, ¿no? Que si por ejemplo el bien tiene 1 metro cuadrado menos, pues me reduzcan el precio, o 2 metros, o lo que fuera, ¿no? O incluso expresar si es que hay un incumplimiento total, flagrante de las características y condiciones, puedo solicitar la resolución del contrato. Todos, digamos, esos aspectos que yo observo, con los cuales me encuentro disconforme, pues puedo hacerlo saber y debo hacerlo saber a través de los mecanismos que previamente el proveedor inmobiliario me informó y puso a mi disposición. ¿Okay? Eso es lo que sucede al momento de la entrega. Y como mencionábamos, la regulación en materia de servicios inmobiliarios no solamente comprende la etapa preliminar y la concreción misma de la relación, sino el servicio de postventa. Y para ello es importante que consideremos que existen garantías sobre ese bien que yo estoy adquiriendo, ¿no? Y esas garantías pueden de manera muy lata, muy general, dividirse en dos tipos, ¿no? Respecto de los componentes o materiales y respecto de los aspectos estructurales, ¿no? Entonces, respecto a los aspectos estructurales, lo que se señala en la norma es que por lo menos debe garantizarse por 10 años que la estructura del inmueble será la correcta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, como a veces ha ocurrido que se denuncian situaciones en las cuales hay grietas enormes en la edificación que comprometen la estructura del inmueble, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones se analizará a la luz de estas garantías que debe ofrecer el proveedor si es que existió una infracción o no en el derecho del consumidor. Eso es en lo que respecta al aspecto estructural. En lo que respecta a los componentes o materiales, ¿no? Como son los acabados usualmente, pues es lo que se indica en la norma es que esta garantía será determinada por el proveedor del servicio inmobiliario, ¿no? En aspectos estructurales, como mínimo 10 años, y en componentes o materiales, lo que determina el proveedor. Ahora, haciendo un promedio de lo que usualmente generan como garantía los proveedores inmobiliarios, pues es 1 año. 1 año, 2 años respecto a los materiales que hayan sido ofrecidos y entregados con el inmueble, ¿no? Es importante también que nosotros como consumidores sepamos que debemos tener acceso y tenemos derecho a que se nos entregue un manual de uso del propietario, donde se describan los componentes del bien, donde se señalen los cuidados que debemos tener con estos componentes de nuestro inmueble, ¿no? Y qué podría suceder si hay un mal uso. Eso es una suerte de información muy importante para el consumidor, pero también es un candado para el proveedor, porque de alguna manera señala sus límites, ¿no? Si yo te digo cómo cuidar el bien, si tú no haces un uso adecuado, si tú incumples lo que yo te estoy señalando, pues no podré necesariamente asumir una responsabilidad. Entonces, sirve como un también refrendo, digámoslo así, de los límites de los proveedores, ¿no? Entonces, se nos dice cómo cuidar el inmueble, nosotros lo cuidamos y no debería ocurrir ningún problema. Y si ocurre, pues lo denunciaremos o lo reclamaremos, ¿no? Si se nos dice cómo debemos cuidar un inmueble, no lo hacemos, hacemos todo lo contrario, es un tanto impensable porque si hemos hecho una decisión tan grande es para cuidar, evidentemente, el bien que estamos adquiriendo, pero en el hipotético caso que suceda, pues evidentemente, si ya se me dijo cómo cuidarlo y no lo he hecho, pues no podré luego exigir el cumplimiento de algo, ¿sí? En el tema relativo al servicio postventa, también será importante disponer de personal idóneo y ofrecer alternativas de contacto para recibir sugerencias, reclamos o solicitudes. ¿Okay? Aquí no solamente estamos hablando de que para quejarme o para reclamar, que como les dije desde el primer momento, tienen que haber informados y establecidos canales de atención, sino también incluso para establecer sugerencias. También deben tener una alternativa de contacto que nos deban informar los proveedores inmobiliarios para poder nosotros eh,
señalar alguna sugerencia, alguna mejora que puedan implementar ellos, o efectivamente también algún reclamo o solicitud, ¿no? Y aun cuando no estuviera puesto, pero lo está de manera expresa en la norma, se señala que debe ofrecerse un servicio de atención, una respuesta a reclamos. Nosotros sabemos que más allá de que eso esté o no señalado expresamente en este apartado de servicios inmobiliarios, pues existe un deber general de atención de reclamos de los proveedores, ¿no? El artículo 24 del código se señala expresamente que ha sido modificado hace unos meses, que debe contarse con un plazo de 15 días hábiles improrrogables para brindar respuesta a los reclamos que los consumidores presenten, ¿no? Entonces, como les digo, pudiéramos solamente tener el artículo general, que es el artículo 24, pero el legislador estimó pertinente que en el apartado de servicios inmobiliarios se señale expresamente también el hecho de ofrecer un servicio de respuesta a reclamos oportuno, evidentemente, ¿no? Y que se encuentre obviamente dentro de los rangos de tiempo establecidos por la norma. Y que también ese procedimiento de quejas, de atención de reclamos, sea sencillo y rápido. Como les digo, rápido en el sentido de oportuno, en el sentido de cumplimiento de los plazos normativos, ¿no? Pero que también sea sencillo, que no genere una situación obstruccionista para el consumidor, ¿no? Nosotros, recordemos, somos la parte que está en desventaja en la relación, los consumidores. Y por lo tanto, al intentar equilibrar esta asimetría natural existente, pues debería ponérseme a mi disposición un procedimiento de atención de quejas sencillo, que no genere mayor inconveniente, a través del cual yo pueda directamente acceder al proveedor para hacerle saber mi disconformidad, mi malestar, mi solicitud o mi sugerencia, y pueda ser rápidamente atendido, ¿no? Es todo aquello lo que involucra el servicio postventa, recordemos, no todo acaba con suscribir el contrato, sino que hay garantías, hay documentos que se tienen que entregar, hay procedimientos de atención de reclamos que deben ser claros y que deben poder ser ejercidos por los consumidores si ocurre algún inconveniente con posterioridad a la entrega del inmueble. Ahora conversaremos un poco sobre los casos que generalmente ocurren en las operaciones inmobiliarias, los casos que a lo largo de todos estos años hemos visto, ¿no? Nosotros tenemos varias denuncias relacionadas a la falta de entrega o la demora en la entrega de los inmuebles. Quizás esa sea la casuística más frecuente en lo que se refiere a denuncias ante el INDECOPI, ¿no? Hay un plazo establecido en el contrato, ¿no? Hay penalidades incluso también determinadas que se deban pagar por la demora en la entrega, que lamentablemente no cumplen los proveedores. Entonces, los consumidores en algunas oportunidades reclaman directamente, esperan pacientemente, ¿no? Aún perjudicándose, como les mencionaba, con alquileres en otros lugares. Y hay algunos otros que, habiendo pasado por ese proceso de espera, deciden denunciar, o algunos otros que directamente denuncian en el INDECOPI, lo cual también puede suceder sin ningún problema, porque evidentemente sí les perjudica seriamente la falta de entrega o la demora. Entonces, en ese tipo de situaciones, se verifican los plazos, se verifica que no se hayan establecido situaciones de prórroga automática, que algunos contratos contienen, y de acuerdo a eso se determina si corresponde o no darle la razón al consumidor, ¿no? Ahora también, como les mencionaba, incluso hay contratos que establecen las penalidades como resulta su obligación y que tampoco se pagan. O sea, no solamente no te entrego el bien en la fecha en que te dije, sino que además no te pago las penalidades que yo mismo estipulé en ese contrato en el eventual e hipotético caso de que no te entregase tiempo. No las pago tampoco. Entonces, en ese caso también se suele denunciar el incumplimiento en el pago de las penalidades en la institución, ¿no? Hay algunos aspectos también que no son menores, pero que se encuentran relacionados a la materia inmobiliaria, que es, por ejemplo, el relativo a la devolución de cuotas iniciales o cuotas de separación. Hay algunos casos en los que, por ejemplo, nos hemos sentido atraídos por alguna oferta inmobiliaria en una feria, ¿no? En un lugar donde han habido varios proveedores, he visto varias ofertas, quizás me interesé en una o dos, y de alguna manera, para validar ese interés inicial, pues di un monto de separación, pero finalmente, por alguna situación que no sea de mi responsabilidad, sino del proveedor, porque por ejemplo no lleve el proyecto a cabo, o no aprueban el crédito directo que iban a darme ellos, situaciones que no atañen a mi responsabilidad, les digo, devuélvanme esa cuota de separación que les di. Ya no
estoy interesada en el inmueble. Entonces, eso no se da y genera la presentación de denuncias también en la institución, ¿no? Ahora, los aspectos quizás que son más preocupantes, ¿no? Aunque no tan recurrentes, pero sí se presentan de alguna manera, son aquellos que involucran problemas estructurales, es decir, en aquellos en los que ya se ve implicada la estructura del bien que podría eventualmente, y lo digo en términos muy delicados y con mucho cuidado, podría eventualmente generar algún riesgo a la integridad del consumidor, ¿no? No siempre es así, en muy pocos casos podría serlo, pero eventualmente podría suceder esta situación y por lo tanto son situaciones neurálgicas, son situaciones delicadas que deben afrontarse prontamente, ¿no? Entonces han habido situaciones, miren, les muestro una foto que creo que es bastante evidente, bastante gráfica, ¿no? Respecto a lo que podría implicar una deficiencia estructural, ¿no? Nosotros también hemos tenido casos en los que se han visto rajaduras que a simple vista podrían parecernos atroces, terribles, ¿no? Pero que en algunas ocasiones y como fruto de la investigación, del desarrollo del procedimiento, del análisis e incluso de opiniones de profesionales sobre la materia, se haya determinado que no involucran un problema en la estructura del bien, pero que sí deben obviamente ser reparadas, ¿no? Que deban ser resanadas, eso sí. Pero han habido también situaciones en las cuales se ha determinado que no hay una complicación estructural. En ese tipo de situaciones, pues se han visto otras alternativas de solución, pero aquello que sí involucra un problema estructural definitivamente es amparado, se le da la razón al consumidor y eventualmente genera la devolución de todo aquello que se haya pagado por el bien, porque tú no puedes vivir en un lugar que está en peligro, ¿no? Que por tener un problema estructural, por no haber sido construida adecuadamente, por tener rajaduras que involucran o ponen en riesgo la estructura del bien, pues no puedes seguir viviendo en un lugar como ese. Entonces tiene que resolverse el contrato y dejarse sin efecto todo aquello que se haya pagado, ¿no? Hay también casos en los cuales se denuncian temas relativos a acabados, ¿no? Como les mencionaba, es importantísimo que se señalen las características, las marcas, el material, todo de los acabados, para que llegado el momento, y siempre haciendo votos porque no sea algo común, no sea algo frecuente, ¿no? Que no se cumpla con aquello que se me ha ofrecido, pues entonces yo tenga la posibilidad de reclamar. Primero al proveedor es lo recomendable, ¿no? Y si es que no me atiende o no deseo hacerlo, porque también es parte de la prerrogativa de cada consumidor, pues denunciarlo ante el Indecopi o reclamarlo ante el Indecopi, ¿no? Y también hay algunos aspectos que ya son, digamos, un poco menos recurrentes, que están relacionados a, por ejemplo, la independización de los inmuebles, ¿no? Si nosotros hacemos esa labor que les mencionaba, tan importante de verificación, de ir a SUNAR y verificar esa matriz que me están señalando, la partida registral, y veo de repente de que no se ha independizado de un terreno más grande, entonces ahí es una alerta que debe surgir para mí, ¿no? Entonces ahí puedo evitar mayores contingencias a futuro, por ejemplo, no suscribiendo el contrato, ¿no? Pero si luego de haberlo hecho, a pesar de los cuidados que haya tenido, surge algún problema porque no era de repente, no estuvo independizado o porque se me ofreció independizarlo y no se hizo a lo largo del tiempo, pues yo también puedo reclamar tales situaciones y en efecto ha sucedido que se han denunciado también estos temas y aquellos relativos al saneamiento registral cuando estamos hablando de terrenos, ¿no? Cuando estamos hablando de terrenos que están dentro de extensas áreas que están siendo objeto de habilitación urbana, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, cuando hay problemas de saneamiento registral, pues, y habiendo, como les menciono, agotado estas posibilidades de contacto con el proveedor, pues recurren al Indecopi para poder denunciar también estas situaciones y obtener la protección de sus derechos, ¿no? Entonces, esto es un poco la casuística que ocurre en el tipo de operaciones inmobiliarias, ¿ok? Entonces, vamos a ver, antes de pasar quizás a absolver algunas de las consultas que ustedes puedan tener a lo largo de este pequeño taller, ¿no? Vamos a conocer, refrendar, validar o refrescar la memoria respecto a cuáles son los mecanismos de protección del consumidor inmobiliario, ¿ok? Ya hemos conocido a lo largo, digamos, de este tiempito compartido, cuál es el marco normativo general,
¿no? ¿Cuál es, digamos, el apartado específico que está establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor? ¿Cuáles son las informaciones mínimas que deben contener el contrato de compraventa, que me deben dar antes de contratar, que debo tener en el servicio postventa, que debe darse al momento de la entrega, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si ocurre en nuestra situación un inconveniente de esta naturaleza? Pues entonces, como les digo, nuestra primera opción, y es quizás la más recomendable, es poner en conocimiento, porque para eso están los mecanismos de atención de quejas y reclamos habilitados a nuestro favor, poner en conocimiento del proveedor inmobiliario mi disgusto, mi disconformidad, o hacer la consulta que estime necesaria, ¿no? Si es que a pesar de ello no soy atendida, no me dan una atención que me parezca suficiente, o como les repito, simplemente decido ir directamente a quien proteja mis derechos, pues puedo hacerlo a través de los mecanismos que les voy a explicar a continuación, ¿no? Tenemos uno primero, que es generalmente uno el que acuden muchos ciudadanos, que es el de la Subdirección de Atención al Ciudadano, ¿ok? ¿De qué se encarga esta subdirección? De tramitar reclamos, ¿no? Esta materia y tantas otras que se dan dentro de la dinámica del mercado, ¿ok? Y lo que se busca es tratar de, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como son la mediación y la conciliación, de llegar a una solución pronta a ese reclamo, ¿no? Es un servicio gratuito, ¿no? Puede interponerse reclamo a través de múltiples vías. Como les digo, no se paga absolutamente nada y lo que se va a perseguir es llegar a un entendimiento con la otra parte. El servicio, la Subdirección de Atención al Ciudadano, perdón, podrá citar, convocar a una reunión de conciliación, una audiencia de conciliación entre las partes, para intentar que éstas se pongan de acuerdo y definan los aspectos en los cuales se va a satisfacer la pretensión que tiene el consumidor. ¿Ok? Entonces, la primera opción es la Subdirección de Atención al Ciudadano. No es una vía previa, para nada. Si deseamos, podemos acudir a la subdirección e intentar solucionar el reclamo de una manera amistosa, pongámoslo en esos términos, ¿no? Con la otra parte, o también podemos optar por ir directamente a presentar una denuncia. También puede suceder que luego de presentado el reclamo y no habiendo obtenido una solución que me satisfaga, porque quizás el proveedor no asistió a la audiencia de conciliación, o si lo hizo no me ofreció una alternativa que a mí me pareciese adecuada, pues también puedo luego proceder a la denuncia. En cualquiera de los supuestos, el otro mecanismo que tengo para la defensa de mis derechos es el procedimiento sumarísimo. Este procedimiento del cual formo parte hace casi 9 años, ¿no? Al estar a cargo del órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos número 3, que ve dentro de las materias también que tiene a su cargo el de servicios inmobiliarios, ¿no? Entonces, en el procedimiento sumarísimo lo que debemos considerar es de que usualmente lo que se va a ver como denuncias es la demora en la entrega, es la falta de entrega, es el pago de penalidades, los incumplimientos de acuerdos que eventualmente se hayan suscrito, por ejemplo, en su dirección de atención al ciudadano. Esas materias van a ser vistas por el procedimiento sumarísimo, ¿no? El plazo del procedimiento sumarísimo es de 30 días hábiles por instancia. Quiere decir esto, que se presenta la denuncia como consecuencia de que se hayan cumplido los requisitos de admisibilidad y procedencia, ¿no? De verificación de si se es consumidor inmobiliario, si hay un proveedor inmobiliario de por medio, cómo se dio la relación y que estén las cosas claras, se inicia el procedimiento administrativo sancionador y a partir de que ese inicio del procedimiento le es comunicado al denunciado o a los denunciados, a partir de ese momento se contabilizará el plazo de los 30 días hábiles por instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que termina el procedimiento sumarísimo y se emite una resolución, eventualmente la misma puede ser impugnada mediante un recurso de apelación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que vamos a poner en conocimiento del superior jerárquico del procedimiento sumarísimo el caso para que vea si confirma la decisión del órgano sumarísimo, la revoca o la anula, ¿no? Y para ello, este superior jerárquico, esta segunda instancia, también tendrá el plazo de 30 días hábiles luego de notificada la resolución de inicio del procedimiento de apelación para poder resolver el tema. ¿Okay? Entonces, eso es lo que concierne al procedimiento sumarísimo, pero ya se desarrolla un procedimiento que termine en una resolución
que contiene los elementos que les mencioné al inicio casi de la jornada, si recordarán, ¿no? Si se determina que hay una infracción, se procederá a señalar una medida correctiva, se señalará cuál es la sanción, se indicará que se debe pagar las costas y costos, se registrará el nombre del proveedor inmobiliario en el registro de infracciones y sanciones, etcétera, ¿no? Entonces, esa resolución ya o puede ser impugnada o queda firme y debe ser cumplida. En el caso del procedimiento ordinario, en realidad es el mismo efecto que el procedimiento sumarísimo, solamente que puede ver situaciones distintas a las del procedimiento sumarísimo relacionadas al inmueble, como por ejemplo los daños estructurales, el incumplimiento de los acabados o los problemas de saneamiento registral. Es decir, aquellos temas que por su complejidad involucran la cuantía general del bien. Entonces allí son vistas en el procedimiento ordinario que se desarrolla ante la Comisión de Protección al Consumidor. Tenemos muchas a nivel nacional, tenemos en particular aquí en la sede central la Comisión de Protección al Consumidor número 2, tenemos la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Norte, en cuanto a Lima se refiere, y luego tenemos también replicadas las comisiones a nivel nacional en todas las oficinas desconcentradas, ¿no? Y el plazo que también se computa, tal como sucede en el procedimiento sumarísimo, desde que es notificado el último denunciado, será de 120 días hábiles por instancia, ¿ok? La primera instancia en cuanto al procedimiento sumarísimo es el órgano resolutivo de procedimiento sumarísimo. La segunda instancia de este procedimiento es la Comisión de Protección al Consumidor. En el caso del procedimiento ordinario, la primera instancia es la Comisión de Protección al Consumidor y la segunda instancia es la Sala Especializada en Protección al Consumidor. Es así como funciona la dinámica. En el caso del sumarísimo, tiene 30 días el órgano sumarísimo para resolver, tiene 30 días para resolver la apelación en caso de se presente la comisión, y en el caso del procedimiento ordinario, tiene 120 días la primera instancia, y la sala, si es que es apelada, la resolución que emite la comisión, tiene 120 días hábiles más. ¿Okay? Entonces esas son las posibilidades que se tienen de denuncias. Ahora, en cuanto a el último mecanismo que el INDECOPI pone a disposición de los consumidores, es el arbitraje de consumo, que al igual que el reclamo que se tramita en la Subdirección de Atención al Ciudadano es gratuito. ¿Okay? Pero aquí no estamos hablando de solamente un reclamo en el cual se va a tratar de intermediar entre las partes, sino lo que se va a emitir es un laudo arbitral que tiene el carácter de sentencia. ¿Okay? Entonces allí sí evidentemente hay una connotación mayor en el caso del arbitraje de consumo. Es un procedimiento sencillo, es confidencial para las partes, tiene un plazo corto de duración que son 45 días hábiles, incluso puede contener, a diferencia del procedimiento sumarísimo u ordinario, una indemnización, porque en vía sumarísima u ordinaria no se pueden ordenar indemnizaciones porque eso generalmente le compete a la vía jurisdiccional, pues en el caso del arbitraje de consumo sí es posible, ¿no? Pero a diferencia también de esos procedimientos, en el caso del arbitraje de consumo, estamos hablando de un procedimiento al que ambas partes se deben someter de manera voluntaria y deben estar de acuerdo con usar esta herramienta. Mientras que en el procedimiento sumarísimo hay un consumidor que viene y decide presentar una denuncia, perdón, y un proveedor que así no esté de acuerdo tiene que responderla. En el caso del arbitraje de consumo, sí, las dos partes tienen que estar de acuerdo en participar del arbitraje para que éste pueda tener efectos. ¿Okay? Como les digo, lo que se emite es un laudo arbitral que tiene el valor de una sentencia y que puede ser impugnada a través de una nulidad en la vía jurisdiccional y se resuelve en el plazo en cuanto al arbitraje de 45 días hábiles. Discúlpenme si un poco los mareé con esta última explicación, son varios los mecanismos que están a disposición de los consumidores, pero sé y estoy segura que muchos de ustedes los conocen, quizás los hayan utilizado, o si no, quedó también abierta a cualquier consulta de que puedan relacionarse a estos mecanismos para poder absolver, ¿no? Eso sería todo lo que tendría que compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención, la paciencia de haberme escuchado por casi más de una hora. Y ahora vamos a compartir un poco de las consultas que se están realizando, ¿no? Que justamente el coordinador de la escuela tiene la amabilidad de poder alcanzarme para poder absolver. ¿Okay? Tenemos una primera participación que nos señala el señor Miguel Sáenz, una asociación
no realiza actividad empresarial, que adquiere un inmueble para oficina o club, ¿sería consumidor inmobiliario? Bueno, en principio, claro está, una asociación no persigue fines de lucro, ¿no? Entonces, en principio, podría entenderse que efectivamente, si no realiza actividad empresarial, no percibe ingresos, pues estaría dentro de la, digamos, de la consideración de un consumidor final y, por tanto, también de un consumidor inmobiliario, ¿no? Y evidentemente igual se tiene que verificar caso por caso, pero si es el caso puntual que usted me dice, que tiene cero ingresos, que no desarrolla ninguna actividad empresarial, y que la finalidad de la adquisición de ese inmueble no está directamente relacionado con sus actividades como asociación, pues entraría dentro del canon de lo que significa el consumidor protegido. Muy bien. Tenemos otra consulta del señor Fernando Morán. Una constructora en Piura ha vendido terrenos en una zona inundable como si no lo fueran. Ahora miles son los perjudicados con sus casas recién construidas. ¿Indecopi puede multar a esta empresa que ha engañado en Piura? Bueno, definitivamente aquí estamos más allá de la situación grave que creo que a todos nos concierne como ciudadanos que están atravesando nuestros hermanos en Piura, ¿no? Estamos viendo un claro caso de falta de idoneidad en la prestación del servicio. Les mencionaba, recuerdan al inicio de la charla, ¿qué significa la idoneidad? Es la correspondencia entre lo que se me ofrece con lo que yo recibo. ¿A mí qué se me ofreció? Sabiendo que lamentablemente por las condiciones climatológicas que se presentan en algunas zonas de nuestro país, podrían haber algunas áreas que puedan ser inundadas o inundables, ¿no? Si se me ofreció expresamente que eso no sucedería en el caso de mi inmueble, y eso ha sucedido específicamente, tendríamos que ver que efectivamente en principio se trata de una afectación, ese deber de idoneidad, ¿no? Porque en principio esa empresa se supone que ha hecho un estudio, ha hecho una verificación, ¿no? Del suelo, de las condiciones, del entorno natural para poder hacer un ofrecimiento de esta naturaleza. Y eso es muy importante también, creo yo, para tomar en consideración como proveedores, ya si es que estamos del otro lado, ¿a qué nos comprometemos? ¿Realmente yo puedo estar en condiciones como proveedor inmobiliario de decir aquí no se va a inundar nada cuando no conocemos cómo puede actuar la naturaleza? En realidad es bastante complicado pensar así, ¿no? Habría que ver exactamente en qué términos señaló esa imposibilidad de inundación, porque también existe, y eso es algo que debo señalarles con absoluta honestidad, lo que se denomina la fuerza mayor, ¿no? La fuerza mayor o los casos fortuitos son situaciones no previsibles por parte de alguien que suceden simplemente y que eximen de responsabilidad. Habría que mirar, como les digo, el contexto, el caso específico, el ofrecimiento específico y la situación que se haya dado en ese lugar para saber exactamente si se ha constituido una vulneración al deber de idoneidad. Pero en principio, y solo en principio, sin perjuicio, como les repito, de analizar el caso en particular, podríamos estar hablando de una vulneración a dicho deber, ¿no? Porque lo que se me ha ofrecido expresamente, que no se me va a inundar, ha ocurrido. ¿Y por qué se me habrá ofrecido? Se supone que han debido estudiarlo, han debido analizarlo y habrán visto en algún lugar, que espero sea no algo empírico, sino objetivo y científico, que ese lugar no se iba a inundar, ¿no? Como les digo, no conocemos a plenitud los embates de la naturaleza, podemos prevenirlos con cierta aproximación, pero creo yo que la situación que ahora están atravesando muchos de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas, era algo que no se pensaba podría suceder, ¿no? Sin embargo, así es la naturaleza, así es el cambio climático, así están sucediendo las cosas, pero hay que analizar el caso en particular. Hay otro participante que nos dice, ¿nos podría sugerir para la lectura jurisprudencia judicial o administrativa sobre casos emblemáticos en el tema de consumidor en el sector inmobiliario? Bueno, en realidad no existe, digamos, un compendio o un libro que específicamente trate de digamos, de la jurisprudencia en este sector en particular. Yo creo que es importante, a raíz de lo que nos comenta el señor Nieves, que efectivamente se impulse generar un documento que contenga esta jurisprudencia en particular. Evidentemente tenemos lineamientos de protección al consumidor que han sido actualizados hace poco más de 2 meses por la sala especializada en protección al consumidor y que están en la web, pero que, digamos, tienen lineamientos generales sobre varios casos, ¿no? Específicamente sobre el sector inmobiliario no ha habido un trabajo tal cual,
Pero sí, lo que usted nos menciona nos llama a la reflexión para poder trabajar en uno que concierne estrictamente la materia y que pueda ser de conocimiento pronto de todos ustedes como público interesado. El señor Rubén Salinas nos dice, buenas tardes, ¿es posible que el banco que nos da una carta de aprobación para el financiamiento de un inmueble con una tasa de interés determinada, posterior a ello en el contrato que se formaliza, que se indicó en su carta de aprobación, ya habría pasado el plazo que se indicó en su carta de aprobación, pueda cambiarlo? Es decir, esperan el vencimiento del plazo de su carta de aprobación para cambiar la condición de la tasa a su favor y luego plasmarla en el contrato que firmaría. Bueno, ese es un tema un poco específico, ¿no? Acá estamos hablando de que está interviniendo en principio una entidad bancaria o financiera en la contratación del inmueble, ¿no? Y nos da una carta de aprobación del crédito hipotecario para financiarnos con una determinada tasa, pero siempre y cuando el contrato se plasme hasta un determinado momento. Si el contrato se plasma posteriormente, entonces ya la tasa varía. Digamos, en términos generales, lo que podría decirles sin aterrizar en el caso específico, porque solamente tengo esta información, señor Salinas, es que en principio, bueno, los bancos tienen la libertad de poder determinar cuáles son los plazos en los cuales estará vigente, digamos, ese crédito hipotecario que están poniendo a nuestro favor, ¿no? Porque la firma del contrato no depende estrictamente del banco, ¿no? La firma del contrato de compraventa, me refiero. Obviamente sí del contrato de crédito hipotecario, pero del contrato de compraventa depende del proveedor inmobiliario, del constructor, del promotor, de quien se está obligando frente a mí. Entonces, está un poco, digamos, en la cancha ese proveedor inmobiliario cumplir con el plazo que me hayan señalado para la suscripción del contrato, para que entonces yo a su vez, como consumidora, pueda cumplir con aquel plazo que está mencionando el banco, ¿no? Vencido y siendo las cosas claras, pues existe la posibilidad de que puedan hacer esa variación. Ahora, lo que intento entender de lo que usted me menciona es que habría un tipo de comportamiento un tanto velado, ¿no? Es decir, que siempre sería un modus operandi de algunas entidades, no sé cuál, este tipo de situaciones. Eso ya quizás sería para analizarlo en un procedimiento en particular, ver las consideraciones, ver si hay alguna suerte de comunicación entre el banco y la inmobiliaria que haga que esto se retrase en la firma del contrato de compraventa, si es que estamos queriendo ver de repente alguna mala fe de por medio, pero eso sería cuestión de analizarlo caso por caso y viendo bien la documentación, ¿no? Luego tenemos a la señorita Santisteban, que nos menciona que cuál es el papel de las municipalidades al momento de darle permiso para que inicien las obras las inmobiliarias, ¿no? Muchas veces incumplen normas como la cantidad de pisos o no cumplen con las normas urbanísticas. El comprador no sabe muchas veces estos detalles y al final la municipalidad no le da un documento donde te garantiza ser propietario del departamento. Sí, en realidad, las municipalidades no dan certificados de propiedad, ¿no? O sea, eso, digamos, no está establecida así la normativa en nuestro país. O sea, lo que nos da a nosotros la propiedad de un bien es el contrato de compraventa y su inscripción registral, ¿no? Para poderla oponer esa propiedad frente a terceros. Pero sí, como nos dice la señora Santisteban, no puede ser algo mínimo, digamos, el porcentaje de responsabilidad o de compromiso que deban asumir las municipalidades. Y a colación de ello traigo lo que mencioné en el curso del pequeño taller, ¿no? Y es que existe un sistema nacional de protección al consumidor del cual forman parte también las municipalidades. Y con el INDECOPI en la cabeza deben articular sus esfuerzos para lograr una protección integral. Y eso calza lo que usted nos dice perfectamente con aquello que les estoy mencionando, ¿no? O sea, las municipales tienen que hacer lo suyo, tienen que hacer lo que les toca, que es verificar que aquello que hayan autorizado se cumple en la realidad. Y deben darnos a nosotros, los ciudadanos, los mecanismos necesarios, los documentos necesarios para verificar que efectivamente estén cumpliendo con dichos permisos o, en todo caso, escuchar nuestras quejas, nuestras consultas, si es que nosotros estamos verificando que no se está dando lo que ellos han autorizado, ¿no? Pero sí debiera haber, digamos, una responsabilidad mayor. Pero si, por ejemplo, la pregunta puntual sería si yo puedo denunciar a una municipalidad porque no vio eso en una obra, pues eso sí no es posible. Las municipalidades no son, por lo menos en el aspecto de protección al consumidor, no son pasibles de ser denunciadas, ¿no? Pero sí sería importante tener ese espacio para darle la importancia que tiene el papel que puedan desarrollar a nuestro favor como ciudadanos.
Luego tenemos una penúltima participación de la señorita Carol Calderón. Nos consulta qué pasa si la inmobiliaria no detalla marcas o acabados finales. Pues lamentablemente era la primera vez que compraba un inmueble y la inmobiliaria solo señalaba qué es lo que se estima. Bueno, sí, es cierto que pueden haber muchas ocasiones en las cuales se abuse de nuestra inocencia, y lo digo en términos absolutamente sencillos porque eso es. Nosotros carecemos de información y hasta cierto punto caemos como inocentes en algunas de las cosas y creemos, porque actuamos de buena fe en aquello que se nos señala, ¿no? Pero no se estila, más bien, no señalar los acabados. Lo que se debe señalar, y porque no solamente es un tema de estilo o de lo que ocurre en el mercado, señorita Calderón, sino porque, como les mencioné, es una obligación expresamente señalada en el código, se deben señalar los acabados, ¿no? Claro, no se dice en el código, dile qué marca es el acabado, pero digamos nosotros por un tema de proactividad, de tener mayor certeza de aquello que se nos está ofreciendo, debemos exigir que se nos indique y si no, tomar otra decisión, ¿no? Lamento que en su caso no haya sido así, ¿no? Que quizás no haya habido esa especificación y le hayan dado una cosa que no esperaba, pero es bastante complicado, como le digo, poder reclamar algo que no está expresamente ofrecido, ¿no? Salvo que, solo le pongo un ejemplo, por poner cualquiera, que no me hayan ofrecido un material en específico de una puerta principal, por ejemplo, pero que sea una puerta de AAA o que con un golpe de mi mueble entrando se haya roto. Eso, por más que no esté especificada, que deba ser de caoba, cedro, mármol o lo que fuere, no lo esperaría yo como consumidor, ¿no? No esperaría que haciendo el ingreso en mi mudanza se haya roto, se haya partido, se haya hecho un forado en mi puerta principal. Así no me hayan ofrecido una calidad determinada, yo no esperaría que eso suceda. Entonces, definitivamente también tiene que atenderse no solamente a lo que esté expresamente señalado, sino a lo que en muchos casos nosotros denominamos es la razonabilidad. ¿Qué es lo que razonablemente esperamos? Esto es razonable, yo espero que este bien tenga este acabado, yo espero que sea de estas características, yo espero que tenga esta madera cuando es una puerta principal, por ejemplo. Entonces, podrían haber criterios que vayan más allá de lo expresamente señalado, que nos lleven a pensar en que podría cautelarse el derecho del consumidor. Pero nuevamente, vuelvo y repito, que es importante analizar caso por caso, ver todas las consideraciones del caso en particular para poder saber si podemos cautelar el derecho del consumidor en particular. Tenemos otro caso, es el señor Rabanal, nos dice que después de entregado el inmueble, ¿cuánto tiempo tengo para hacer prevalecer mis derechos, sabiendo que es un bien que puede presentar inconvenientes en los primeros años? Como mencionábamos, existe una garantía POPEN, ¿no? Que lo menciona expresamente en el artículo, permítame un segundito, 80, justamente el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Nos dice, ¿no? Los periodos de garantía son esenciales y son establecidos por el proveedor de acuerdo con los siguientes criterios, ¿no? Si son componentes o materiales, de acuerdo con lo establecido por el proveedor de los mismos, que usualmente suele ser 1 año o 2 años, ¿no? Si son aspectos estructurales, como mínimo 10 años desde emitido el certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad. Entonces, si consideramos estos plazos, si nosotros estamos denunciando, por ejemplo, y espero no suceda, como les digo, en muchos casos, aspectos estructurales, pues debo considerar estos 10 años como mínimo desde la fecha en que finalizó la obra o se entregó por parte de la inmobiliaria y dio su visto bueno a la municipalidad para contemplar ese plazo, ¿no? Y a partir de ese momento también considerar que existen plazos de prescripción, plazos en los cuales uno puede acudir a la autoridad administrativa, ¿no? Que es de 2 años desde que se consideró que ocurrió la infracción. Entonces, si es un daño estructural y yo me doy cuenta al año 8 de convivencia que porque se refleja, por ejemplo, alguna rajadura como fruto de un temblor que afecta estructuralmente mi edificación, y a partir de ese momento tomo conocimiento, en ese momento se configura la infracción y yo a partir de ese momento es que puedo contabilizar el plazo de 2 años para poder acudir ante la institución para poder hacer valer mis derechos. ¿Okay? Es más o menos un ejemplo más gráfico que le podría poner al respecto. Finalmente, tenemos una última consulta y estoy robándoles unos pequeños minutitos del taller. Tenemos al señor Alan de la Cruz, que nos indica lo siguiente.
Una consulta en un edificio cuyas unidades inmobiliarias ya fueron entregadas. Sin embargo, durante el transcurso del tiempo, te percatas que dicho edificio fue construido sobre sistema eléctrico, sistema que abastece electricidad a toda una zona, pero que no fue informado a los propietarios. Es competente el Indecopi para denunciar tal situación u otra entidad administrativa o judicial. De ser el caso, ¿cuáles serían las infracciones cometidas? Agregar que según la empresa inmobiliaria, esta tuvo un contrato privado con Luz del Sur para construir sobre dicho terreno. Bueno, eso es un tema bastante complicado al parecer, ¿no? Porque yo no tengo la certeza en este momento. Claro, uno dice, está construido sobre una zona donde hay muchas conexiones eléctricas, uno diría, lo primero que se me ocurre, digamos, como un ser humano racional, simplemente es, algún peligro debe haber, ¿no? Conexiones eléctricas, electricidad, me llama la atención. No estoy tan al tanto, señor de la Cruz, si efectivamente es imposible o genera en efecto una afectación a la integridad del que haya habido esta construcción. Nuevamente, habría que revisar la documentación que sustentó este acuerdo entre Luz del Sur y la entidad inmobiliaria, verificar cuáles han sido las condiciones, verificar si hay algún riesgo a la integridad, verificar si esta información resultaría relevante, ¿no? Para que hubiese necesariamente sido puesta en conocimiento de los consumidores. No está dentro de la información mínima, pero sí podría ser una información que analizándola a la luz de las circunstancias pueda ser considerada relevante y por lo tanto debió ser oponible a los consumidores al momento de la venta. Entonces habría que mirar todas esas situaciones para poder determinar si en efecto hubo una vulneración al derecho del consumidor, pero como les repito, igual pueden ser puestas en nuestro conocimiento a través de los mecanismos que les he comentado, considerando los plazos señalados para poder hacer valer nuestros derechos y nosotros analizaremos los casos sin ningún problema para que pueda finalmente verificarse si existió o no una vulneración, ¿no? Entonces, esas serían todas las consultas que se han realizado. Me indica el coordinador de la escuela que ya se les ha compartido el enlace del portal Mira quién le compras, para que también puedan aquí tener un elemento adicional para poder tener información a su alcance, además de los que les he mencionado. Así que eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Espero haber compartido con ustedes algo de lo que conozco hace algunos años, haberles ayudado en algo y sigan ustedes asistiendo a los talleres que pone a su disposición la escuela. Y nada, muchísimas gracias. Queremos agradecer a nuestro ponente del día de hoy por su excelente exposición y a los participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerde que en el chat encontrará una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestras ofertas académicas. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia del día de hoy. Tengan ustedes muy buenas tardes.